tornar a recuperar la Catalunya que jo vaig viure. La Catalunya de la infantesa, la Catalunya d'ençà uns anys, la Catalunya en la que no hi havia tensió, la Catalunya, sí, la Catalunya en la que vostès, suposo que vostès també voldrien, si volen envellir, doncs això també és reconeixement, però escolti'm, tots ens agrada recordar vells temps. Però en aquella Catalunya no hi havia un president que portés endavant el desafiament més gran. La 11ª concentración sindical que se celebra en Madrid y a la que asisten los príncipes Juan Carlos y Sofía se presenta como una masiva muestra de apoyo al general Franco. Bajo el lema "Contamos contigo", el espectáculo folclórico y deportivo organizado por el sindicato franquista contrasta con la agitación social, estudiantil y laboral que vive el país, a las que el régimen responde con una dura represión policial. En noviembre, 60 curas ocupan el obispado de Bilbao y el seminario de Derio. El obispo Guripe muere de un infarto. Hay curas encarcelados y aumenta la crispación entre el régimen y la Iglesia, que la liturgia y la pompa de los actos oficiales ocultan. Las niñas reciben nociones sobre nutrición. Es importante saber qué se come y también lo que conviene comer. Otras, ya mayorcitas, estudian la composición de los alimentos y la mejor forma de aprovecharlos en la economía doméstica. No cabe duda de que todas ellas concluirán siendo excelentes amas de casa. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demanda. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. El régimen impone el estado de excepción en toda España desde enero hasta el mes de marzo. En Barcelona se produce la quema de una bandera española durante el asalto al rectorado y las autoridades organizan un acto de desagravio. Venimos a trocar el insulto por el diálogo y la amenaza por el abrazo fraterno, dijo el gobernador civil en su alocución. Mi carro me lo robaron anoche mientras dormía. ¿Dónde estará mi carro? El acontecimiento más polémico del año es el Consejo de Guerra celebrado en Burgos contra 16 acusados de pertenecer a ETA. El gobierno decreta primero el estado de excepción en Guipúzcoa para 3 meses y luego, el 14 de diciembre, lo hace extensivo a todo el país. Es motivo de gran irritación para el régimen con la Iglesia el encierro de 300 intelectuales y artistas catalanes en el monasterio de Montserrat, donde elaboran un documento en el que solicitan amnistía política, libertades democráticas y derecho a la autodeterminación regional. Los antifranquistas aumentan su presión reclamando libertades democráticas plenas. Como respuesta, Franco visita los principales focos de disidencia, uno de los cuales es Barcelona, para hacerse aclamar por sus partidarios. Pemán arremete contra quienes tratan de imponer la lengua del imperio en detrimento del catalán. Estos separatistas castellanos, como Pemán les llama, advertían de que el catalán podría ser portador de virus políticos. De su exaltación a la jefatura del Estado. Esta vez no amenazan peligros interiores ni exteriores graves, pero el pueblo español, precisamente por eso, quiere expresar al hombre providencial que le dio la paz y el periodo de prosperidad más largo de su historia, que sigue estando con él tanto en los momentos de peligro como en los de bonanza. Habéis llegado desde todos los confines de nuestra geografía para uniros a la población de Madrid y dar testimonio público de fidelidad en una fecha especialmente significada para todos. El enemigo intenta dividirnos porque sabe que una España dividida sería una España vencida. ¡Arriba España! El sindicalismo vertical, eficaz arma para controlar a los trabajadores en las primeras etapas del franquismo, ya no puede cumplir con ese cometido. La clase trabajadora, agrupada en torno a organizaciones sindicales paralelas, radicaliza su lucha contra el régimen. En el Ferrol, la represión policial de la huelga de 4.000 trabajadores de la fábrica Bazán
causa la muerte de 3 obreros. Los políticos españoles de la oposición tienen que viajar al exterior para expresar con más libertad sus ideas y en el interior se silencian los escándalos financieros. El año se cierra con líderes de la oposición en la cárcel, intrigas políticas del sector más inmovilista y preocupación por la salud de un jefe de Estado muy deteriorado físicamente, aunque los medios sigan destacando su buena forma y dejen constancia de su cada vez más reducida actividad pública. El detonante que provoca la crisis es la manifestación ilegal del 1 de mayo donde es asesinado un policía. Manifestantes ultraderechistas critican al gobierno y al episcopado durante los funerales. Carrero forma un gabinete integrado fundamentalmente por franquistas partidarios del príncipe Juan Carlos, a quien consulta los nombres. Es el 20 de diciembre. Un comando de ETA hace estallar 50 kilos de dinamita al paso del vehículo oficial, matando al presidente Carrero, a su escolta y al conductor. A los 96 años muere en Puerto Rico el violonchelista y director de orquesta catalán Pau Casals. Tras el estallido de la Guerra Civil, abandonó España para siempre. Casals fue un reconocido enemigo del franquismo que puso su arte al servicio de la humanidad y defensa de la libertad. El 2 de marzo son ejecutados a garrote vil el estudiante catalán Salvador Puig Antich y un alemán conocido como Heinz Schäfer, a quienes sendos consejos de guerra condenaron a muerte, acusándolos de asesinar a agentes de la autoridad. Las manifestaciones de unidad no conmueven al búnker y el primero en romper el fuego contra el presidente del gobierno es el notario ultraderechista Blas Piñar. Fuerza Nueva, que es un semanario y un revulsivo de la conciencia nacional dormida, puede ponerla en pie y detener la maniobra de hundir para siempre esa España una grande y libre por la que combatieron nuestros mejores. Estamos aquí por nuestra propia inquietud, porque nos aguijonea la injusticia y nos impulsa el deber de cerrar el paso a quienes quieran arrebatarnos la victoria. El 26 de septiembre el Consejo de Ministros es informado de 11 sentencias de muerte. El ministro de Información y Turismo León Herrera Esteban informa de la conformidad del gobierno con 5 de las condenas. Al conocerse la noticia, se produce una gran movilización, tanto en España como en el extranjero, pidiendo la conmutación de las 5 penas de muerte. Ni la petición del Papa Pablo VI es atendida. Que por debajo de la actuación de unos gobiernos que suicidamente han subordinado indeclinables principios de justicia a la hipocresía y a la complacencia demagógica de minorías revolucionarias y anárquicas, existen sectores de opinión responsable europea ante la que aparece nítida la verdad de una España moderna y pacífica. La demostración comenzó con un desfile en el que participaron 40 señoritas deportistas montando motocicletas, las cuales hicieron diversas exhibiciones. Desfilaron luego representantes de grupos folclóricos ataviados con trajes regionales y portando cestas con frutos y muestras de artesanía, como ofrenda y homenaje a la mujer española en el Año Internacional de la Mujer. Los príncipes de España presiden en Barcelona el acto de entrega de una bandera de combate a la fragata lanzamisiles Cataluña. La princesa Sofía actúa como madrina. Españoles, Franco ha muerto. La noticia de la muerte de Franco genera la alegría de los demócratas que celebran el fin de 4 décadas de dictadura, pero también largas colas de seguidores que quieren rendirle el último homenaje. En la tradicional concentración carlista de Montejurra, los partidos del ultraderechista Sixto de Borbón-Parma se enfrentan con los seguidores de su hermano, el socialdemócrata Carlos Hugo de Borbón-Parma. Se producen disparos procedentes de las filas de Sixto y mueren 2 personas. La crónica violenta del año se incrementa con la huelga general de Vitoria, el 3 de marzo, miércoles de ceniza. 5.000 trabajadores, reunidos en asamblea plenaria en la iglesia de San Francisco de Asís, son acordonados por la policía. La reivindicación obrera se cierra con un final dramático: 5 muertos y más de 100 heridos por la actuación policial. Os corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco hubiera deseado, y estoy absolutamente convencido de que todos vosotros,
que no ignoráis que los enemigos de España están alerta, sabréis de poner en este empeño toda vida personal que merece esa empresa común que llamamos España. El 5 de febrero un recital en Madrid de Raimón se convierte en un acto de reivindicación política. Al día siguiente, la Dirección General de Seguridad prohíbe los restantes conciertos programados del cantautor valenciano. En Cataluña las fuerzas democráticas se muestran unidas y el 1 de febrero tiene lugar el mayor acto público de oposición al régimen franquista. Con asistencia de los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se celebraron unos solemnes funerales en sufragio del alma de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera y todos los muertos por España. El fascismo atenta contra la democracia. Un comando de ultraderechistas asesina a 5 personas vinculadas al Partido Comunista en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha, en Madrid. 3 personas mueren en el acto y otras 2 en las horas siguientes. En Madrid, como en toda España, el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho al voto en las elecciones del 15 de junio, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria desde hace 41 años. Las ciudades se cubrieron de carteles y caravanas de vehículos recorrían las calles arrojando octavillas. Miles de mítines se celebraron a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y en los más diversos lugares. Cines, teatros, plazas de toros, campos de deportes, auditorios al aire libre. El 11 de septiembre la celebración de la Diada Nacional de Cataluña reúne a más de 1,5 millones de catalanes en las calles de Barcelona. Fue un auténtico clamor la Diada Nacional de Cataluña, celebrada en la histórica jornada del 11 de septiembre. Barcelona se vio invadida desde primeras horas de la mañana por miles de catalanes dispuestos a manifestarse jubilosa y pacíficamente en apoyo de sus reivindicaciones de autonomía. Auténticas riadas humanas se dirigieron hacia el lugar donde ha sido repuesto el monumento en homenaje y recuerdo a Rafael Casanova. Se calcula en cerca de 1,5 millones las personas que se integraron en esta memorable manifestación cívica. La Generalitat, histórica institución de gobierno de Cataluña, es reivindicada como símbolo de normalización democrática. Los catalanes esperan que el Palacio de la Generalitat abra sus puertas como sede de gobierno autonómico. El 29 de septiembre, un decreto ley restablece la Generalitat de Cataluña. Barcelona dispensa un clamoroso recibimiento al presidente de la Generalitat de Cataluña, Josep Tarradellas. Más de 100.000 personas congregadas ante el Palacio de Montjuïc prorrumpieron en vítores y aclamaciones cuando hizo su aparición en la tribuna levantada en la gran explanada. Después de pronunciar unas palabras, el señor Tarradellas se unió a la multitud que entonaba la canción El Segador. Desde el balcón principal correspondió una y otra vez a los aplausos de la multitud que llenaba la plaza de San Jaime. Ante el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, Tarradellas toma posesión de su cargo como presidente de la Generalitat de Cataluña.